Hola, soy Marta, bienvenidos al canal Estos no solo clásicos y hoy os traigo, tachan tachan, la cuarta entrega del Bookshelf Tour, que como veis está siendo bastante extensa, me detengo mucho en los libros, pero me apetecía hacer algo que fuera más allá de simplemente enseñar lo que tengo. Bueno, vamos allá con la primera balda. La primera novela que nos encontramos aquí es esta de Rosa Chacel, titulada Acrópolis. Rosa Chacel es una autora que a mí me gusta mucho, a pesar de que solamente tengo esta obra suya, sí leí más cosas. A mí esta me había gustado mucho, la conocí con esta obra. Es la historia de dos hermanas, creo recordar que durante la República o un poco antes, ¿verdad? Sí, que van viendo cómo su mundo cambia y van creciendo a nivel personal, a nivel intelectual, y es verlas, digamos, el crecimiento, la maduración de estas dos hermanas. Es muy bonita la novela, es una historia intimista, pero también habla de la situación de la mujer en la época y de la situación política, o sea, realmente me resultó muy interesante. La siguiente obra es la de Chesterton, El Club de los Incomprendidos. No la he leído, es más, no he leído nada de Chesterton. Así que tengo que ponerle remedio, espero poder ponérselo este año porque me han hablado muchísimo de este autor y me han hablado muy bien. Bueno, esta edición es del Club Diógenes, de la editorial Valdemar, que igual que siempre digo que estoy enamorada de Raravis, la colección de Alba, tengo que decir que estoy enamorada también del Club Diógenes de Valdemar. La historia de tu vida, de Ted Chiang, Premio Locus 2003, es probablemente uno de los mejores libros de ciencia ficción que yo haya leído en mi vida. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, y os voy a leer un poco lo que dice en la contracubierta. Una torre que se alza sobre la llanura mesopotámica hasta tocar la bóveda del cielo. Bueno, lo leo porque hace tanto que lo leí que voy a cometer imprecisiones, así que casi prefiero leerlo. Dos hombres que alcanzan un grado de inteligencia tan alto que se asemejan a dioses. La prueba de que las matemáticas carecen de sentido. Un lenguaje alienígena que permite a quienes lo leen expandir su consecuencia a lo largo del tiempo. La cábala y la teoría de la preformación se combinan en una Inglaterra victoriana salida de nuestros sueños o de nuestras pesadillas. Ante la llegada de los metahumanos, la ciencia humana se ha reducido a una nota a pie de página. En un universo donde Dios existe sin que quepa ninguna duda, ¿es posible no amarle? Y si pudieras programarte para ignorar las apariencias, ¿te arriesgarías a perder toda percepción de la belleza humana? La recomiendo muchísimo. Las fuentes del paraíso, de Arthur C. Clarke. Esta novela no es mía, es de mi marido. A mí me gustó muchísimo, es la historia de un ingeniero, transcurre en el siglo XXII, creo recordar, sí, en el siglo XXII, un ingeniero que ha construido un puente sobre Gibraltar extraordinario y que ahora sueña con construir un ascensor hacia las estrellas. De verdad, otra de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído. Coetzee es un autor que me gusta mucho, leí Desgracia y otra novela suya que no recuerdo, algo del verano puede ser el título, no lo recuerdo bien, me gustaron mucho ambas. Esta transcurre en Sudáfrica y habla del polvorín político y social, y hay algunas escenas muy duras. Él es un profesor universitario, tiene una hija, vive en Sudáfrica, tiene como una especie de... siente algo por una alumna de la universidad. Es un hombre que en principio parece un poco perdido y que los acontecimientos es como que se abalanzan sobre él y lo devoran. Me parece una gran novela. Chérie, de Colette, está esperando porque lo lea, porque no lo he leído aún, pero este año lo leeré. Para hacer uno de estos vídeos, mirad qué breve es, tiene 145 páginas, para que hacer uno de estos vídeos de novelas de menos de 150 páginas que tengo pensado hacer bueno, de vez en cuando en el canal. Este libro de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, lo compré sobre todo pensando en mis hijos. Yo en su momento, siendo jovencita, leí muchos de Sherlock Holmes, un montón de ellos, pero ahora no me apetece ni siquiera releerlos. Pero salió una colección a bastante buen precio y dije, bueno, pues como es muy bonita, viene como una especie
como si fuese un regalo, como una especie de periódico, ¿no?, donde se habla de Sherlock Holmes, y la edición es preciosa. Dije, bueno, pues igual mis hijos se animan alguna vez, y no tenía nada de Conan Doyle, y lo compré. Pero para ellos, yo ya no creo que vuelva a leer a Sherlock Holmes. No me lo he leído todo de él, pero bueno, me he leído mucho y me saturé un poco, porque la época en la que lo leí es que no leía otra cosa nada más que Sherlock Holmes. Aquí tengo una colección de cuentos de Julio Cortázar. Yo creo que alguna vez os dije que yo no tenía los libros tal cual Cortázar los había publicado, sino que tenía una selección que había hecho Alianza, y recogidos por temática y ambientación en 3 volúmenes, ritos, juegos y paisajes. Así leí yo a Julio Cortázar, y es uno de mis cuentistas favoritos del mundo entero. De Cortázar también tengo Rayuela, que ya os he hablado más de una ocasión de ella. Yo creo que es una novela, es un juego, va más allá de la novela, va más allá también del juego, y me parece extraordinaria, uno de los experimentos literarios más interesantes que he leído. Rubén Darío es uno de mis autores favoritos. A mí el modernismo me gusta, es un movimiento que tiene... Bueno, no conozco mucha gente que le guste la literatura modernista, a mí la verdad me gusta mucho. Sin embargo, Rubén Darío, lo que más me gusta de él es la etapa final, que ya no podemos encasillarlo en modernista, ¿no? La etapa de poemas como Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la roca dura porque esa ya no siente. Bueno, pues este tipo de poemas me gusta más que Caupolicán y demás. En este volumen tengo Azul y Cantos de vida y esperanza, y este lo utilizo, pues como os imaginaréis, muchísimo en clase, porque leemos muchos cuentos y poemas, y bueno, analizamos el modernismo a través de la obra de Rubén Darío. Esta novela la leí muy poco después. Yo creo que el mismo verano que yo... no sé si os conté alguna vez que yo leí, siendo muy joven, ¿cómo se llama?, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, que me quedé fascinada. Era una última evaluación y me fui de verano a pasar un mes con mi abuela, y me llevé La isla del tesoro para volver a leerlo. Y el hermano de mi abuela, que era un gran lector, me dijo: léete Robinson Crusoe de Defoe, que yo creo que te va a gustar. Y efectivamente me gustó mucho, pero el que yo leí era una edición, yo no la recuerdo así de extensa. Lo que pasa es que en mis años no había ediciones para niños, los clásicos los leías tal cual, o sea que quizás tuviese la letra más apretadita o fuese más grande, y por eso me pareciera a mí más fino. Pero este lo compré más tarde, cuando planeaba leer el Robinson, que no lo releí, bueno, igual cae este año o el que viene, pero lo compré con esa intención, con la intención de releerlo. Me había gustado muchísimo. Y este año además leí también del autor, que solamente había leído esto, leí Diario del año de la peste, y me reafirmo en que es uno de mis autores favoritos. Este libro es de la editorial Blackie Books. Me gustó la portada psicodélica, me pareció preciosa. Yo esta no la considero una gran novela, yo voy a ser muy sincera. Ahora, recomiendo que todo amante de la música, sobre todo música de los 70, 80, 90, rock, grunge y demás, se lo lea, porque es lo más divertido y lo más tierno y lo más de todo que yo he leído en mucho tiempo. Ahora, ¿es una gran novela? No, es una novela escrita con corrección, muy divertida. Bueno, esta me la regaló hace mucho tiempo una de mis tías, la tía Mame se titula, y me la regaló también una de mis tías, de Patrick Dennis. No la leí, pero la verdad es que tiene buena pinta, y es de Acantilado, y es que Acantilado es una de estas editoriales que, en fin, que me ofrece muchísima seguridad. Así que bueno, cuando la lea ya os hablaré de ella. A ver, aquí tengo a Miguel Delibes con El príncipe destronado. Lo leí cuando estaba en el cole, voy a mirar el año. Bueno, era una chiquilina, era súper jovencita, y me había gustado mucho El príncipe destronado. Hay película también, no recuerdo ni quién la dirigió ni nada, pero hay películas muy divertidas. Es la historia de un niño que es el pequeño de la familia y va a dejar de ser el pequeño porque su madre va a tener un bebé, y entonces, para llamar la atención, hace una serie de cosas. La sombra del ciprés es alargada. Reconozco que esta novela no la leí, ni siquiera sé de qué va, tendré que leerla en algún momento.
no lo sé. A mí no me gusta demasiado Miguel Delibes, y con esto no quiero decir que no reconozca que es un gran autor. Los Santos Inocentes es una maravilla, para mí es un 10 de novela, pero no es un autor a mí en general que me guste. Aunque sí que hay veces que leo cosas, pues eso, Los Santos Inocentes, que la tenemos aquí, que me resultan maravillosas. Esta es la portada, o sea, la foto de la película que se hizo en España. Esta es una novela para sufrir, eso ya os lo digo, y para reflejar una realidad, que es la realidad de los desposeídos, de los campesinos. En este caso habla de la Castilla, rural, ¿no?, de la época, pero yo creo que en muchos aspectos y en muchos países se sigue un poco igual, ¿no? Los campesinos que viven debajo del zapato del señorito, que es el dueño de las tierras, y los abusos que reciben y la violencia. Es tremendo. El personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, el de la Milana Bonita, Azarías, ¿no? Yo creo que era. Azarías, me sale Azarías. Bueno, este personaje, Paco Raval, que es este actor que ya murió, este actor, esto era maravilloso, lo hizo fenomenal, me gustó mucho. ¿Os dais cuenta de que Charles Dickens es uno de mis autores favoritos? ¿Verdad? Yo creo que ya lo había dicho muchas veces. Sin embargo, la única novela que tengo es Grandes Esperanzas. Y he leído de él menos... No he leído tanto de él. He leído las básicas de él, digamos, ¿no? Las más famosas, pero la que compré, y esta además la compré hace muy poquito, también con la idea de releerla en algún momento, es Grandes Esperanzas. Había en la biblioteca de la ciudad en la que vivo, estaba una colección maravillosa, preciosa, cuando yo era adolescente, muy bonita, no recuerdo el nombre de la editorial, la verdad, y leí todo lo que leí de Dickens, lo leí en esa edición, y por eso, pues al final no tenía Dickens. Sin embargo, ahora me apetece, pues eso, me voy a comprar más, porque quiero releer a Dickens en buenas ediciones. Bueno, Emily Dickinson, con una selección y traducción de Silvina Ocampo, que es otra de mis autoras favoritas. A mí Emily Dickinson me parece maravillosa. Es de estas poetas que yo creo que aunque no te guste la poesía, tienes que hacer el esfuerzo de leerla, por lo que te transmite, por la vida interior que tenía esta autora. Qué bonito es este libro, qué bonito son los libros de Nórdica Libros, qué ediciones tan preciosas. El Festín de Babette de Isaac Dinesen. Isaac Dinesen es la autora de Memorias de África, es una grandísima cuentista, y El Festín de Babette lo leí hace muchísimo tiempo. Mirad las ilustraciones. A mí me gusta mucho ese tipo de ilustraciones así un poco oscuras. Y os voy a leer de qué va, porque yo sé que es de una mujer que prepara una comida por algún motivo, pero ya no recuerdo bien, sé que me había gustado muchísimo. En el blog que tengo le hice una reseña, igual os la enlazo abajo, la reseña, pero cómo se van olvidando las cosas, qué pena. En un aislado pueblo de pescadores en la costa noruega, la comunidad practica, en el sentido más estricto, los principios religiosos que el pastor ha predicado durante años. Cuando éste muere, sus dos hijas continúan adelante con su obra y su palabra. En 1871, durante la Guerra Franco-Prusiana, una joven francesa encuentra refugio en el austero hogar de las dos hermanas. Su llegada al pueblo representa la aparición de un extraño en el paraíso. A pesar de que la joven convive durante 14 años con ellos, los fieles adeptos a la palabra de Dios la consideran un ente ajeno a la gracia divina. Un día Babette desea agradecer su hospitalidad ofreciéndoles un banquete en honor del difunto padre. Me había gustado mucho, pero no recuerdo nada, qué cosa. Una autora que me fascina y que no he visto reseñada en ninguna parte. Es una cuentista de 10, extraordinaria. Y mirad qué maravilla de cubierta. Jenny Diski es la autora y Mi hermano Stanley es el libro de cuentos. Me parece inquietante y raro, ¿no? Es preciosa. Me encanta, de verdad. Este me resultó dificilísimo conseguirlo, pero igual ahora ya otras editoriales lo han bueno, reeditado, no lo sé. A mí me encantó y os la recomiendo muchísimo. De Manhattan Transfer de John Dos Passos, creo que ya os he hablado también. Y lo único que puedo decir es que para mí es una de las grandes obras de la literatura estadounidense. Tengo pensado grabar un vídeo en algún momento de mi vida, no sé cuándo, sobre mis novelas estadounidenses favoritas, y esta es una de ellas. Estuve dudando hasta el final
cuando hice el book tag de mis novelas favoritas por diferentes motivos, de si la ambientación, elegir mi novela favorita por la ambientación, elegir Manhattan Transfer o elegir Drácula. Drácula no la había acabado de leer todavía la novela y estaba en esos inicios que me resultan tan fabulosos. Hoy, después de haber acabado Drácula, os diría que cambio, que sigo como siempre, que esta es la novela cuya ambientación me parece más extraordinaria de todas las que he leído. Como voy a hablar de ella en el vídeo sobre mis novelas estadounidenses favoritas cuando las grabe, no voy a decir mucho más de ella, más que a mí me parece una obra maestra. Llegamos ahora a Dostoyevsky. Todo esto hasta aquí sería Dostoyevsky. Este fue mi primer Dostoyevsky. La edición ya veis que no es ninguna maravilla, la editorial es Sopena. La traducción deja muchísimo que desear, francamente, pero muchísimo que desear. El tamaño de la letra es diminuto y para leer tienes que abrirlo tanto que acabas estropeando un poco el libro, pero así conocí yo a Dostoyevsky en el año, ya no voy a decir ni el año, no me acuerdo ya, pero no sé de cuándo puede ser esto es muy antiguo. Lo compré en una librería de viejo y así conocí yo a Dostoyevsky. Este es el más feo y el peor de los libros que tengo y este sería mi joya, ¿no? Mi joya es Los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov es mi Dostoyevsky favorito, a pesar de que siempre hablo de Crimen y Castigo, porque no sé exactamente cómo explicar por qué Los hermanos Karamazov es mi obra favorita. Crimen y Castigo lo tengo más claro, pero sigo creyendo que es superior, o sea, es que es muy difícil, entre las dos grandes, entre Crimen y Castigo y Los Karamazov, es muy difícil elegir una porque realmente son dos obras maestras. Pero yo creo que si me pongo un poco pejiguera y estricta a la hora de analizar a fondo la novela, esta me parece perfecta. Yo creo que es la única obra que me parece realmente perfecta junto con Ana Karenina, de las que yo he leído. Seguro que hay muchas más que a mí me han pasado desapercibidas, pero esta y Ana Karenina son la perfección. ¿Quiere decir que Crimen y Castigo es peor? No. Quiere decir que, por el motivo que sea, a mí Crimen y Castigo, aunque me fascina, porque es una de mis obras favoritas, no me dejó como Los hermanos Karamazov, que me dejó noqueada. Después de Los hermanos Karamazov, tuve que seguir leyendo a Dostoyevsky, porque tuve uno de, no sé cómo se llama, esto de, ¿cómo lo llamáis? Lo he oído varias veces. Cuando un lector se queda, la crisis lectora o algo así, tuve una crisis lectora horrorosa, porque después de esto cualquier cosa que lees te parece basura, aunque no lo sea. Entonces yo había seguido con Dostoyevsky. Bueno, este es el último Dostoyevsky que compré, yo creo que fue la semana pasada, sí, la semana pasada fue, que es Pobre gente. No sé ni de qué va, sé que es una novela epistolar sobre dos jóvenes y que es la primera que él publicó. ¿Y por qué la compré? La compré porque sé que me va a pasar con cuando acabe Crimen y Castigo, que lo estoy leyendo ahora. Ay, por cierto, no lo tengo aquí, Crimen y Castigo. Es que lo tengo en la mesilla de noche, me da un poco de pereza subir a por él. Bueno, ya lo visteis en fotos en Instagram de todas maneras. Bueno, quiero decir que me da pereza porque tengo que quitarme el micro, lo mismo se me olvida volver a poner el micro. Es que no veáis todo lo que hay detrás de ponerse a grabar, para alguien como yo que esto de los aparatos electrónicos y demás lo lleva fatal. Bueno, pues a lo que iba. Cuando acabé de leer a Ana Karenina me quedé en una situación de enorme vacío y necesitaba seguir con Tolstoy y por eso releí La muerte de Iván Ilich. No llevo nada más que leída la primera parte de Crimen y Castigo y sé que va a ser todavía peor que cuando acabé Ana Karenina, porque a mí Dostoyevsky me gusta de una manera mucho más profunda que Tolstoy, que también me gusta muchísimo. Así que yo dije, necesito algo, pero en este caso algo nuevo, no quiero una relectura, algo nuevo, algo que no haya leído de él. Y entonces me encontré con este libro en la librería y me gustó. El otro libro... A ver, voy a ponerlo de manera que la luz no impida que lo veáis. El otro libro, bueno, está dividido en dos, es de Alianza Editorial. A mí me gustan, a ver, no son los mejores libros del mundo mundial en cuanto a bonitos, y luego a la hora de abrirlos hay que leerlos con mucho cuidado, porque tienes que, en fin, pero las traducciones la verdad es que son muy buenas. Bueno, Los demonios de Dostoyevsky, como es un libro de los que voy a leer probablemente a finales de este año, en esa idea que tuve ya desde diciembre, bueno, desde enero más bien, de leerme pues
pues todos los clásicos rusos que pudiera, pues no voy a hablar mucho de él, pero está basado en un hecho real y toma ese hecho real Dostoyevsky para construir esta obra. Y El jugador de Dostoyevsky es una obra que está basada en un problema que tenía el propio Dostoyevsky, que no sé si podíamos llamarlo ludópata, no sé si llegaba a tanto, pero sí es cierto que, bueno, era jugador. Y trata el problema del juego, pero lo describe de tal manera que tú te estás sintiendo una ludópata cuando lo lees. O sea, es extraordinario. Este lo compré también hace poco, pero yo ya lo había releído. O sea, perdón, yo lo había leído. Mi idea es volver a releerlo en algún momento. Yo este año, en enero, me puse a leer como loca rusos porque me apetecía muchísimo. Algunos libros nuevos, por ejemplo, bueno, no, ya os iré diciendo, pero sobre todo releer los clásicos que leí de muy joven, ¿no? A ver, este es otro de los libros que utilizo mucho en clase, es un dramaturgo romántico, el Duque de Rivas, y Don Álvaro, la fuerza del Sino, es la obra que más, junto con el Don Juan Tenorio de Zorrilla, que más se estudia en los institutos españoles. Mirad ya la imagen, ¿no? Con truenos y relámpagos, bueno, no sé si se ve bien, una edición infantil, porque esta la leí yo en el colegio y entonces viene con una parte final llena de actividades y con un estudio de la obra y demás. Actividades no tenía, ¿no? No, actividades no tenía, viene con un estudio de la obra. Pero bueno, también tengo en esta edición tengo también a Becker. Y El sí de las niñas, creo recordar, porque son las que leía en el colegio y las que me pedían en el colegio, la biblioteca didáctica de Anaya. El amante de Marguerite Duras, que me había gustado muchísimo. No sé qué tal resistiría una relectura. Quizá lo intento porque ya veis que es que no es nada, es que son 146 páginas de letra muy grande, como veis, o sea que esto se lee en una tarde. Y me gustó muchísimo, es la historia de una jovencita y su jovencita, 15 años, y su amante chino rico. Pero si nos quedamos solamente en eso, parece una Lolita, ¿no? Y es la historia también de la familia, de los vínculos familiares, es extraordinaria, de la pobreza, de lo que es la pobreza, está muy bien. Antes de hablaros de este, voy a hablaros de este porque es el que leí. American Psycho, bueno, esta edición es, en fin, era baratita. American Psycho, o sea, si os estoy diciendo un año lo que me alucinó esta novela cuando la leí, me quedo corta. Como me había gustado tanto me compré Suites Imperiales, que dicen que es muchísima mejor novela, pero nunca llegué a leerla y ahora que la estoy viendo me apetece leerla, caray. Y por último, en esta balda tenemos una novela de Germán Espinosa, un autor colombiano. Se titula la tragedia de Belinda Elsner, que era así como un poco de misterio, puede ser, es que no la recuerdo, claro, hace tantísimos años. Bueno, estamos ya en la segunda balda. Ahora nos encontramos con El estudiante de Salamanca y El diablo mundo de José de Espronceda. Espronceda es uno de los grandes románticos españoles. La obra El estudiante de Salamanca es una especie de Don Juan, una recreación del mito de Don Juan. A continuación están tres novelas de Laura Esquivel, de las que ya os hablé a continuación, como Agua para chocolate, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ella, La ley del amor, que a mí me gustó muchísimo, y Tan veloz como el deseo, que me gustó, pero bastante menos. Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides. A mí realmente esta obra me marcó, me conmocionó. Es una historia que se cuenta de manera coral. Todo el mundo nos habla de las hermanas Lisbon, pero ellas realmente no cuentan su historia, de manera que lo que nos llega a nosotros es lo que los otros perciben, lo que han vivido, pero nunca llegamos a saber exactamente qué han sentido ellas y por qué tomaron esas decisiones tan drásticas en su vida. Eurípides es uno de mis autores de teatro griego clásico favorito. Me gusta mucho Electra, Ifigenia en Táuride también. Las troyanas las tengo bastante olvidadas, sé que las leí, todas estas obras de teatro griego que tuve las leí porque en una asignatura que era así, teatro griego clásico, tuve que leerlas todas, claro, pero de todas ellas la que más me gustó, de todas estas me refiero, la que más me gustó es Electra.
En mi opinión, las mejores ediciones para leer clásicos, cuando digo clásicos de verdad, es decir, literatura clásica griega y romana, para mí las mejores ediciones, las mejores traducciones son esta Biblioteca Clásica Gredos, que no solamente está, bueno, es que esta está un poco machacada, esta la utilicé muchísimo, la leí, hice varios cursos de literatura, de teatro griego, y son muy buenas traducciones y unas ediciones francamente muy bonitas. Aquí seguimos con Eurípides, que es del que estábamos hablando antes, el Cíclope, Alcestis, Medea me gusta muchísimo, las Heráclidas, Hipólito, Andrómaca también me gusta, Hécuba también me gusta, y Esquilo. Este sería el otro, los tres grandes trágicos griegos serían Esquilo, Eurípides y mi favorito Sófocles, que ya os hablé de él en el Bookshelf Tour, en otro Bookshelf Tour, digamos, ¿no? A mí de Esquilo mi favorito es Prometeo encadenado, pero aquí también tengo a Agamenón, las Coéforas, las Euménides, las Suplicantes, los 7 contra Tebas, los persas, pero bueno, Prometeo encadenado es mi favorita de Esquilo. John Fante es un autor que me gusta muchísimo, es un representante del realismo sucio y esta edición cuenta con un prólogo que corre a cargo de Charles Bukowski, que es muy interesante. Pregúntale al polvo de John Fante, también os hablé ya de esta novela en algún vídeo del canal. Compré esta novela, Silvia, de Howard Fast, que es el guionista de Espartaco, pero que también firmaba como E.V. Cunningham, cuando escribía novela negra. Quizás empecé a leerlo y no sobrepasaría las 20 páginas. La traducción es de José Luis Piquero, que es un poeta, bueno, y traductor también, pero un poeta asturiano, de aquí, de la región de España en la que yo vivo. Ahora llegamos a Faulkner. Es llamativo porque de Faulkner tengo Mientras agonizo, que la tengo y la he leído. No tengo otras que he leído de él, muchas otras que he leído de él, y tengo estas dos que son La ciudad y la mansión. Me falta el Villorrio para completar la trilogía, porque, bueno, quiero decir, que me estoy liando, que de Faulkner he leído mucho más de lo que tengo. Y tengo cosas que no he leído, o sea, se dan estas cosas locas en mi biblioteca a veces. Mientras agonizo ya os hablé de ella, y La ciudad y la mansión son la segunda y tercera parte de una trilogía que comienza con el Villorrio y que tengo encargado ya el Villorrio. Me mandaron un mensaje de la librería esta mañana para que podía ir a recogerlo ya. Mi idea es, cuando empiece a leer a Faulkner, leerme la trilogía completa, aunque no sé si será demasiado porque es un autor complejo y denso. Entonces la idea es esa, leerme los 3 seguidos, pero bueno, ya veré cuando acabe el primero si voy a seguir con los demás o si necesito meter algo por el medio. A mí es un autor que me encanta. Faulkner es uno de los grandes representantes del gótico sureño, que ya os hablé del gótico sureño en más ocasiones, y que es un estilo literario que a mí me gusta mucho. Tenemos ahora el libro de Cristina Fernández Cubas, que se titula Todos los cuentos. Realmente no son todos sus cuentos, creo recordar que falta el último o los 2 últimos libros de cuentos que publicó, pero están aquí casi todos sus cuentos. Cristina Fernández Cubas es, en mi opinión, una de las grandísimas cuentistas de la literatura española. Yo no la metería dentro de la literatura fantástica, porque no diría que en sentido estricto su literatura es fantástica, pero sí es literatura de lo maravilloso. Es decir, tiene elementos fantásticos, pero yo no diría que es en sentido estricto no es fantástica, pero tiene elementos fantásticos. Me parece extraordinario. Os voy a leer los libros de cuentos que están aquí, para que sepáis los que tenéis si compráis esta edición, y también los que os faltan. Pues estaría Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, El ángulo del horror, Con Ágata en Estambul, Parientes pobres del diablo. Esos serían los libros de relatos que aparecen aquí recogidos, pero creo recordar que la autora tiene 1 o al menos 2 más que no aparecen aquí. Esta es una de las novelas que más me gustaron cuando la leí estando en la facultad. Bueno, como de estas lecturas que haces obligatorias en la universidad, bueno, tampoco obligatorias, no era obligatoria, pero como nos hablaban de ellas en clase, pues me la compré y me la leí. Bueno, pues de las que leí en mi época universitaria, una de mis favoritas, El periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernando de Lizardi, está considerada como la primera novela hispanoamericana, es el inicio de la novela en México, o eso se dice, y es una especie de novela picaresca.
Entonces, como a mí me gusta muchísimo la novela picaresca, me llamaba mucho la atención esta obra. Y es muy interesante, pero ya veis, muy extensa, con letra muy pequeñita, luego hay que armarse de valor y coraje para leerlo, pero esta obra merece muchísimo la pena. Tengo dos ediciones del Sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Esta, de la Biblioteca Didáctica Naya, la compré cuando iba al instituto, era la que nos mandó el profesor, porque bueno, tiene una serie de resúmenes y demás que están bien para, bueno, eso para un estudiante de instituto, pero esta ya es la que manejé cuando estaba en la universidad estudiando literatura del siglo XVIII, porque es de cátedra y tiene una buena introducción que corre a cargo de Montero Padilla. Es una obra de teatro escrita por, ya os dije, Leandro Fernández de Moratín. Es una obra en la que se cuestiona, se titula así de las niñas, porque se cuestiona la educación que en el siglo XVIII se da a las mujeres, una educación orientada a que obedezcan sin rechistar a sus padres y más tarde a su marido, que no tengan pensamientos propios y que además sean capaces de fingir lo que no sienten y de ocultar lo que sienten. Sicilia Invierno es un libro de relatos de Ignacio Ferrando, un autor asturiano también, que a mí me parece uno de los mejores cuentistas que hay en el panorama español. Esta novela se titula Juanelo o el hombre nuevo, de Jesús Ferrero, y fui incapaz de pasar yo creo que de las 10 primeras páginas. Compré la novela porque en la biblioteca había descubierto al autor con obras como Velvet Jean, que me gustó muchísimo, y El efecto Doppler, que me había gustado muchísimo también. Entonces había ido a la librería y quería leer algo nuevo y esta era la que tenían, pero esta a mí no llegó a gustarme. Tampoco recuerdo ni siquiera de qué va. En una ciudad que pertenece a otra época y a otro pensamiento vive en la noche un pálido e involuntario criminal, un ser cándido que quiere resucitar en él la palabra y que aspira a conquistar la vida y la muerte, un ser capaz de provocar pasiones y de conmover, un golem, un hombre nuevo. Caray, pues no sé, es interesante, ¿no? Igual intento leerla otra vez. Esta novela es solamente para los amantes del surf y para los que lo conciben no como un deporte, sino como un modo de vida. William Finnegan, que es el autor, nos cuenta sus vivencias, sus historias, desde que es un niño y se va a vivir con su familia a Hawái, porque es allí a donde destinan a su padre, que es militar, y lo que significó el mar para él. De Flaubert tengo estas tres obras. Por un lado, estos cuentos que sí que leí, pero no recuerdo ni cuáles son, Madame Bovary y La educación sentimental, en esta edición de cátedra, con una introducción estupenda y la traducción está muy bien también. En ambos casos corre a cargo de Germán Palacios. A mí no me gusta Madame Bovary, pero ni siquiera me gusta mucho Flaubert. Me gustó mucho Salambó, esa novela sí que me gustó mucho, pero no soy una gran enamorada de Flaubert, pero lo digo de una manera subjetiva, es una cuestión de gusto personal. Yo reconozco la grandeza de Flaubert y que es un gran clásico y que sus novelas están muy bien escritas, pero es un tipo de literatura o cuenta un tipo de historias que a mí no llegan a interesarme de verdad. Help a él, de Fogwill, que ya os hablé de este libro en un vídeo sobre autores que para mí eran extraños. Claro, en Argentina este autor no es extraño, es conocidísimo, pero para mí es un autor extraño. Y a continuación tengo a dos de los, para mí, los más grandes autores, dos de los más grandes autores de la literatura hispanoamericana. Perdón, Dios mío, no sé lo que digo, de la literatura estadounidense. Richard Ford, Rock Springs, es un conjunto de relatos fabuloso, o sea, fabuloso, muy gran escritor. Recomiendo muchísimo a Richard Ford. Yo creo que hay una serie de cuentistas norteamericanos que tenemos que leer porque sobre ellos, sobre el peso de lo que ellos construyeron, se sustenta la literatura que viene a continuación y uno de ellos es Richard Ford. Y después por otro lado está David Foster Wallace, La niña del pelo raro. Este autor a mí me costó llegar a él porque es un autor complejo, es uno de estos autores que a mí me obsesionaban, como en su día me obsesionó Kafka, como ahora me está obsesionando Cartarescu, ¿no? Autores de una enorme complejidad. Elfriede de Jelinek también me pasó con ella, que son autores de una gran complejidad estilística y también temática. Me costó, quiero decir, que me preparé para leer estos relatos, pero a fecha de hoy puedo decir que ambos están en un top. O sea, son dos libros de relatos que para mí son auténticas obras de arte, auténticas obras maestras. Paula Fox y su novela Personajes desesperados, la reseñé en enero, en el resumen de lecturas de enero aparece reseñada, me gustó muchísimo.
La interpretación de los sueños de Freud la compré cuando yo soñaba con ser psiquiatra, pero luego la literatura me secuestró el alma y entonces ya tuve muy claro que siempre me gustó leer, pero yo creo que fue ahí donde tuve claro que yo no había nacido para psiquiatra, sino para estudiar literatura. De Carlos Fuentes he leído bastantes cosas, la verdad, pero no tengo mucho. Tengo Aura, que ya os hablé de ella, La muerte de Artemio Cruz, que ya os hablé de ella, y en esto creo que no recuerdo nada de qué va. Este es uno de los libros que más me impactó cuando estaba en el instituto. Poco antes de cumplir los 15 años, la joven Sofía recibe una misteriosa carta anónima con las siguientes preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? Este es el punto de partida de una apasionada expedición a través de la historia de la filosofía con un enigmático filósofo. A lo largo de la novela, Sofía irá desarrollando su identidad a medida que va ampliando su pensamiento a través de estas enseñanzas. Por último, tengo a Federico García Lorca, que de él tengo La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre, que estas dos son obras de teatro, y luego los poemarios. Este es mi favorito. Poeta en Nueva York. A mí me gusta, ya os lo dije en muchas ocasiones, la generación del 27, digamos la temática vanguardista, no tanto la temática más popular, digamos, como Romancero gitano, Poema del Cantejondo, que tienen una belleza, vamos, indiscutible, pero a mí me gusta más la versión vanguardista de estos poetas. En cuanto a las obras de teatro, las dos son extraordinarias. Yo creo que estructuralmente más perfecta esta quizás, pero es que la fuerza que tiene la historia de la casa de Bernarda Alba es impresionante. Crónica de una muerte anunciada, que me parece una maravilla de novela. Es la historia de un hombre, Santiago Nassar, que es asesinado. Sabemos que lo es en la primera página, en el primer párrafo ya, y la novela no pierde ni un ápice de interés porque Gabriel García Márquez, con esa maestría que lo caracteriza, centra todo el interés no en que muera o no muera este personaje, sino en por qué muere, por qué es asesinado y quién lo mata. Ojos de perro azul sería un conjunto de relatos bastante vanguardistas y experimentales, un poco raros, pero que a mí en su momento me gustaron, pero no son típicamente García Márquez, digamos, no el García Márquez que se ha hecho más famoso. La mala hora es la historia de la violencia colectiva de un pueblo en el que un día al amanecer empiezan a aparecer un día tras otro pasquines en los que se comunican malas noticias. Por ejemplo, todo empieza cuando a un hombre dejan un pasquín en su puerta diciendo que su mujer tiene un amante y entonces él mata al amante de su mujer. Y así pues van surgiendo pasquines con informaciones que además todas ellas son ciertas y la gente empieza a cobrarse la justicia por su mano. Es una novela muy interesante precisamente sobre ese tema. Una de sus obras más importantes, más interesantes para mí, sería La hojarasca por varios motivos. Primero, porque todo el mundo dice que aquí está el germen de Macondo, de la creación mítica, de ese espacio mítico de Macondo. Y segundo, porque La hojarasca es una revisión de la historia de Antígona, que es una obra de teatro de Sófocles perteneciente al teatro griego, a la tragedia griega clásica. Es la historia de un médico odiado por todo el mundo que se muere y un coronel que, retirado ya, jubilado ya, que pretende, contra la oposición de todo el pueblo, enterrarlo. Es la misma historia que cuenta un poco en Antígona. Los funerales de la mamá grande, ya veis que tengo muchos de Mondadori. Era Mondadori los que en ese momento publicaba gran parte de la obra de García Márquez. Bueno, los funerales de la mamá grande son un conjunto de cuentos extraordinarios, la verdad, donde nos podemos encontrar, yo creo que es en este libro donde nos encontramos a Rebeca de anciana, puede ser, pero no me acuerdo, no lo sé. Creo que es un día después del sábado, me parece, que es el cuento en el que nos hablan de Rebeca Buendía. Y bueno, recomendadísimo. Es que yo recomiendo todo García Márquez, sinceramente. Del amor y otros demonios es una obra que siempre que recomiendo a García Márquez recomiendo esta obra porque suele ser la que más gusta a la gente que no ha leído nunca a García Márquez. La gente se asusta un poco ante 100 años de soledad por la estructura y el volumen de la obra y ante El amor en los tiempos del cólera, y yo cuando recomiendo esta suele tener bastante buena aceptación. Empieza de una manera muy impactante porque removiendo la tierra del cementerio aparece un cadáver que tiene el pelo largo, uñas, que casi parece que no ha pasado el tiempo por él.
y descubren que es la hija de un marqués de esa ciudad, y a partir de ahí surge lo que fue su historia, una niña que es mordida por un perro y tiene la rabia, pero lo confunden con una posesión demoníaca, y entonces llaman a una serie de sacerdotes para que bueno, la liberen de ese demonio. Estoy hablando de memoria y este libro lo leí, probablemente tenía 13 o 14 años, así que puedo cometer algún tipo de imprecisión con el argumento, ¿eh? Y uno de los curas, no el que hace propiamente uno de los monjes, no el que hace propiamente el exorcismo, sino otro, se enamora de ella y utilizan sonetos, puede ser de Garcilaso de la Vega, de Quevedo, no lo sé. Sé que utilizan sonetos de un poeta clásico español, es una manera que tienen ellos de comunicarse. Creo recordar eso, me pareció una historia muy bonita. Noticia de un secuestro no me gustó demasiado, pero porque a mí la parte de periodista de García Márquez me interesa menos. Es una historia basada en un hecho real. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada es otro conjunto de cuentos interesantísimo de García Márquez, donde seguimos viendo Macondo y el realismo mágico. El coronel en su laberinto creo que es, quizá después de 100 años de soledad, la obra más ambiciosa de Gabriel García Márquez. A mí me parece monumental, francamente. No me resultó fácil su lectura, de hecho lo intenté en el instituto y se me quedaba grande esta novela y la abandoné, y luego cuando estaba en la facultad ya la leí de otra manera y con otras perspectivas y con más lecturas también a mis espaldas, y me pareció, lo dicho, una novela monumental. Es la historia de los últimos momentos en la vida de Simón Bolívar, que coge o toma el rumbo del río Magdalena y camina hacia su muerte, va hacia una muerte segura, y ese camino, digamos, ese último caminar que le lleva a la muerte, le da tiempo para reflexionar sobre lo que ha sido su vida. Tengo esta edición que a mí me parecía preciosa en su momento, porque ahora han salido ediciones mucho más bonitas, pero sigo teniéndole un cariño enorme porque me la regaló mi marido. Es El amor en los tiempos del cólera. La edición es, bueno, no voy a enseñar la dedicatoria, pero la edición es preciosísima, la dedicatoria más. y es un libro que tengo que releer. Releí a principios de este curso escolar, creo que fue en noviembre, o sea, a finales del año pasado, 100 años de soledad, que lo tengo aquí, y quiero leer... Ah, bueno, que no dije de qué iba, aunque yo me imagino que todos sabéis, perdón porque estoy moviendo bastante la cámara hoy, yo me imagino que todos sabéis un poquito de qué va El amor en los tiempos del cólera, ¿no? El amor en los tiempos del cólera es la historia de una pasión que dura décadas. Un joven se enamora locamente de una muchacha, y las circunstancias los separan, los llevan por situaciones, caminos diferentes, ¿no? La familia de ella se opone, luego ella toma una serie de decisiones, ella se casa con otro hombre, y su vida discurre pues, sin perder la esperanza, porque ama a esta mujer, aunque eso no le ha impedido tener relaciones con decenas de mujeres, como veréis si leéis la novela, ¿no? Pero comienza la obra con la viudedad de ella, ¿no? El marido de ella, que es un médico muy importante en la ciudad, muere, y entonces él ve su oportunidad de volver a acercarse a esa mujer a la que lleva amando toda la vida, porque ahora vuelve a ser una mujer libre. Entonces tenemos la historia un poco, por un lado, toda la rememoración del pasado que tuvieron ellos, la vida que él llevó sin ella, la vida que ella llevó con su marido, y luego qué ocurre, si es que ocurre algo, a partir de que ella queda viuda y él le reitera de nuevo sus sentimientos. Bueno, es preciosa. De 100 años de soledad yo tenía esta edición de cátedra, corre a cargo de Jacques Josset. La introducción es fabulosa, o sea, no os podéis imaginar lo mucho que me ayudó a mí a entender más profundamente la obra, pero es muy complicada para leer. Esto yo creo que ya os lo expliqué en algún momento. Mirad el tamaño de la letra y es complicado de manejar, los márgenes, cómo tienes que abrir el libro y demás. Así que, bueno, esta es una excusa como otra cualquiera. La realidad es que yo quería comprar este libro y me lo he comprado. Voy a dejarme de excusas y hablar de que yo también tengo mis caprichos en cuanto a libros. Esto es una belleza de obra, están muy bien las ilustraciones.
Es cierto que por algún motivo estas ilustraciones se adelantan y dan algunas pistas, ¿no?, a la gente que tanto le molesta los spoilers y que le destripen la novela, pues da algunas pistas porque los dibujos a veces son anteriores a lo que se cuenta en el capítulo. 100 años de soledad, yo no sé si sabéis de qué va o de qué no va, pero esta obra llevo desde noviembre queriendo reseñarla, pero no sé por dónde hincarle el diente, sinceramente, para hablar de ella. A mí me gustó mucho cuando la leí a los 17 años, pero el impacto que me produjo ahora no me lo produjo en ese momento. O sea, la grandeza de esta obra, ese final, y yo ya sabía cómo acababa, pero leerlo es impresionante. Entonces no me voy a detener más porque quiero dedicarle un vídeo, una reseña en profundidad, a ver si soy capaz, porque de verdad que es de estas obras que no sé ni por dónde atajarla. Este relato de un náufrago que no me gustó, está basado en hechos reales. Un grupo de colombianos quedan a la deriva, mueren muchos de ellos y hay algunos que logran sobrevivir y llegar a tierra, pero después de haberlas pasado, pues imaginaos, canutas en el mar. Y no me gustó demasiado. Es que a mí el García Márquez que me gusta es el García Márquez del realismo mágico, tengo que reconocerlo. Y luego, esto no es una obra de García Márquez, sino sobre García Márquez, es El viaje a la semilla de Dasso Saldívar. Sé que hay muchas obras y yo he manejado y he leído otras, pero a mí ninguna me gusta como esta. Me parece muy seria porque no da demasiado chance a las mentiras bonitas, digamos, ¿no? Sobre la vida y la obra de García Márquez hay mucha mitología alrededor y él te la cuenta, pero como lo que es, ¿no? Se dice, se cuenta, se comenta, pero nunca se ha podido corroborar que esto ocurrió en este momento y esta obra fue escrita en estas condiciones. Y luego, junto a esta mitología que se cuenta de García Márquez, su vida y su obra, también nos cuenta cosas que se pueden corroborar. Me parece, la verdad, muy serio Dasso Saldívar hablando de García Márquez y aparte que te va contando su vida, vas viendo poco a poco la construcción de Macondo y de 100 años de soledad. Ahora vienen unos cuantos poetas. Luis García Montero, con su obra Completamente Viernes. Luis García Montero es el marido de Almudena Grandes, que la tengo aquí, que murió hace muy poquito, la pobre, bastante joven además. Cuando compré yo este libro, voy a mirar el año, en 2007, es decir, no hace tantísimo, me fascinaba cómo escribía García Montero. Y ahora lo leo, lo último que leí de él fue Habitaciones separadas, y reconozco que no me dice nada, absolutamente nada. Así que bueno, los libros sabéis que siempre son los mismos, pero nosotros no. Y cuando volvemos a un libro ya somos personas distintas a las que éramos y por eso nos cambia tanto la percepción de algo que nos gustaba mucho y ya no, o así. García Nieto es un poeta que a mí me gusta, sobre todo los sonetos que tiene. Es un autor que yo apenas he estudiado, sinceramente. Hubo una época en mi vida en que tuve profesores que rechazaban estudiar autores por la ideología política de estos autores, y ocurre mucho con autores que escribieron justo antes de la Guerra Civil, durante o justo después de la Guerra Civil. Entonces he tenido profesores con ideología de izquierdas que se negaban a explicar autores con ideología de derechas, y a profesores con ideología de derechas que se negaban a explicar autores con ideología de izquierdas. A mí esto me parece una imbecilidad. Creo que el arte, la literatura está por encima de eso, y que luego tú puedes tener una opinión de la vida y de las ideas de una persona por un lado, y por otro lado, pues hacer un estudio serio de la obra. No diría yo que es el gran poeta español, ni mucho menos, pero reconozco que sus sonetos a mí me gustan. Ahora llegamos a uno de mis poetas españoles favoritos, que es Garcilaso de la Vega. Aquí está, dice su poesía completa, no lo tengo muy claro, Dios mío, cómo está. Mirad cómo tengo el libro, todo comentado, subrayado y comentado. Esta es la égloga primera, mi poema favorito de Garcilaso es la égloga primera. Está completamente anotado todo comentado. Está muy estropeado porque lo utilizo todos los años para explicarlo. Yo normalmente doy clase en bachillerato, y en primero de bachillerato pues se da la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Paramos en el modernismo, que ya empezaría a darse modernismo y generación del 98 en el último año del instituto. Entonces, claro, todos los años doy a Garcilaso,
sus sonetos, sus églogas. Las epístolas no solemos leerlas, la verdad, pero las églogas sí y muchos de los sonetos también. Y entonces, pues imaginaos, este libro lo compré en 1994 cuando era estudiante y lo estoy utilizando desde entonces pues casi todos los años. Esta es una de las obras que más me impactó en mi adolescencia porque la leí muy joven. Ni siquiera sé si la entendí muy bien en ese momento. Fue para mí muy impactante. Jean Genet es un hombre que tuvo una vida terrible, una relación terrible con su madre, algo que lo marcó de por vida. Se dedicó a la prostitución, tuvo una vida muy complicada. Y Querelle de Brest es una obra en la que nos cuenta esa, digamos, su despertar a la homosexualidad y cómo fue percibido y tratado por esa Francia que siempre ha sido mucho más liberal de boquilla que luego en los hechos, ¿no? Ha sido más liberal de palabra que luego en los hechos. Entonces se ve cómo él sufre. Pero la manera que tiene de escribir es descarnada y a mí me parece uno de estos autores. Últimamente nadie habla de Jean Genet, a ver si lo releo. Me apetece, la verdad. Y sé que me había gustado mucho en su momento, me había dejado también conmocionada. Como nota informativa y curiosa, los anuncios de Jean-Paul Gaultier de Colonia, no recuerdo el nombre de la colonia, pero buscaré una imagen y os las pondré, que aparecen marineros así, hombres muy guapos y muy musculosos, vestidos de marinero y tal, pues están inspirados en esta obra, Querelle de Brest. El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, es una de las grandes novelas del romanticismo español, muy poco estudiadas en la actualidad, diría yo, y menos leídas aún. Y es que el romanticismo español, la narrativa española del romanticismo, no ha tenido, digamos, la dimensión que tuvo la alemana, la inglesa, que han sido muy leídas. Yo creo que en España el teatro romántico algo, bueno, ha sobrevivido muy bien. El estudiante de Salamanca, bueno, no es teatro, pero quiero decir, como teatro ha sobrevivido muy bien Don Juan Tenorio, aunque a mí me gusta más Traidor, Inconfeso y Mártir, y luego como poeta pues ha sobrevivido bastante bien Espronceda, pero por ejemplo Enrique Gil y Carrasco y esta obra no. El señor de Bembibre es una historia que transcurre en la Edad Media. Sabéis que a los románticos les gustaba mucho evadirse del mundo en el que les había tocado vivir, era una manera de rechazar esa realidad que les había tocado vivir y solían ir a lugares que les resultaban exóticos, alejados del mundo que les tocó vivir y a épocas pasadas. Y les gustaba mucho la Edad Media porque es una época de caballeros, de honor. Y entonces la historia de una dama y un caballero que se aman, pero que hay muchos impedimentos para que ese amor se cumpla y los vemos sufrir. Es decir, es el típico amor romántico, que es un amor que no acaba bien, que no es tranquilo y que es un amor para sufrir. De Goethe tengo Hermann y Dorotea, que es muy interesante esta novela a nivel estructural más que a nivel temático, diría yo, y que no voy a hablar de ella porque ya veis lo breve que es y planeo hablar de ella en un vídeo que, bueno, sabéis que voy a grabar una serie de vídeos de novelas de menos de 150 páginas y esta va a ser una de las novelas que meta en uno de los vídeos, entonces no voy a decir nada más de ella. Aquí tenemos Sap de Gertrudis Gómez Avellaneda, una novela que transcurre en Cuba, es una autora del siglo XIX, una autora que en esta obra hace un alegato maravilloso en contra de la esclavitud. Aquí tengo 3 obras de Belén Gopegui, ya hablé de ella, es una especie del Guardián entre el Centeno, pero a la española y protagonizada por Martina, una chica de 16 años. La escala de los mapas es la historia de un hombre que lleva toda la vida fantaseando con encontrarse a la mujer a la que amó siempre sin ser correspondido. Y fantasea con encontrársela. Bueno, pues un día se la encuentra y ella, encantada de la vida de encontrárselo a él, lo toma del brazo. Quédate este día y esta noche conmigo de Belén Gopegui, es una novela que todavía no he leído, así que no voy a volver a colocar aquí, bueno, ahora sí, pero cuando acabe el vídeo la voy a llevar junto con las novelas no leídas. Elena Garro, con su Recuerdos del porvenir, esta obra la voy a releer en breve con un grupo de personas y tendrá reseña en el canal, así que ya he hablado mucho de ella, pero bueno, aquí la dejo. Apegos feroces de Vivian Gornick, está esperando a que la lea.
Placer licuante de Luis Goytisolo la leí hace tantísimos años que no la recuerdo muy bien. Sé que es una historia de pasión y una historia erótica, bueno, también de amor, pero con muchísimo erotismo. Bueno, claro, titulado Placer licuante. Y claro, ahora que veo esto, creo que parte de la historia tenía que ver que se mandaban unos faxes o algo así. Puede ser, no lo sé, no recuerdo bien la novela, pero sé que me había gustado en su momento. Tengo dos novelas de Almudena Grandes que han sido mis dos intentos de que me gustara la autora. Esta es la primera obra que leí de ella, Los aires difíciles, que esta logré terminarla. Bueno, es una novela bastante, ya veis, bastante gruesa. Como me insistían tanto en que Almudena Grandes me tenía que gustar, porque sí, porque es maravillosa y porque le gusta a todo el mundo, me compré Atlas de Geografía Humana, traté de leerlo y yo no sé si habré llegado ni a las 20 páginas. Es la historia de unas cuantas amigas, pero no sé ni lo que hacen, porque ya os digo, 20 páginas leí, pues imaginaos. Esto sí, lo de Almudena Grandes no, pero esto sí que tiene delito. Cuando ganó el Premio Nobel de Literatura Günter Grass, mi tía, que es una loca de la literatura alemana, me regaló estos dos libros. Por un lado, El tambor de hojalata y por otro lado, Mi siglo. Tienes que leer a Günter Grass, tienes que leer a Günter Grass. Bueno, pues todavía no he leído a Günter Grass. ¿Y cuándo? ¿En qué año? ¿En el año 2000? ¿En qué año? No, ¿o en qué año ganó Günter Grass el Premio Nobel? No lo tengo claro. Bueno, pues me los regalaron el año que ganó el Premio Nobel y todavía desde ese año están esperando a que los lea. El tambor de hojalata yo creo que, bueno, a ver, no voy a decir nada porque tengo tantas lecturas por delante, pero creo que lo leeré en breve. A ver si lo consigo. Es que me han dicho que es realismo mágico y entonces, claro, ya se me ha despertado la curiosidad. El boxeador polaco es el libro de relatos con el que yo descubrí al autor guatemalteco Eduardo Halfon y me quedé ya impresionada para siempre. Eduardo Halfon, he leído más libros de relatos de él, el que tengo es este, lo recomiendo muchísimo. Un gran narrador, pero grande, de verdad, ¿eh? Tengo Cosecha Roja de Dashiell Hammett, lo mismo que os dije cuando os hablaba de este, ¿no? De Silvia. Hubo una época en mi vida en que me obsesioné con que me tenía que gustar. Yo siempre estoy buscando ampliar horizontes literarios, digamos, ¿no? Y como no leo nada de literatura, de novela negra, ni policíaca, ni nada, pues hay épocas en las que digo, esto tengo que subsanarlo, tengo que leer algo. Y entonces me compro cosas más clásicas como Dashiell Hammett, de la novela negra, o cosas un poco más modernas, como, ¿cuál era el que me había comprado que os enseñé antes? Bueno, no lo sé, pero la cosa es que no cuaja, no cuaja. Este ni siquiera intenté leerlo, lo tengo ahí. Y el último libro que tengo en esta parte de la librería, pues es este, Los cuentos contados dos veces, de Nathaniel Hawthorne, que Borges lo comparaba siempre con Kafka y con Herman Melville por el ahondamiento psicológico y moral que hacía en sus personajes. Son obras en las que, digamos que el principio que rige a los relatos, quiero decir, son obritas que el principio que rige a los personajes y sus movimientos es la soledad y el desasosiego. A mí me gustaron muchísimo, la pluma de Nathaniel Hawthorne me parece muy elegante y ya está, y eso es todo. Esto es todo lo que tengo en esta parte del librero. Como veis, incluso voy con ropa distinta porque no tenía tiempo para grabarlo todo el mismo día. Estos vídeos llevan mucho tiempo grabarlos porque luego, aparte de lo que duran ellos, bueno, pues los editas y es muchísimo tiempo el que te llevan. No siempre tengo tiempo para grabar tanto seguido. Bueno, solamente nos quedaría esa parte de allí, del librero, la última, y un vídeo que haré en algún momento sobre todos esos libros que no han salido aquí porque no los tengo colocados, ordenados alfabéticamente, por culpa de que si lo hago se me olvida que los tengo, como es el caso de Apegos feroces, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, no sé, de algunos de este también, que los tengo aquí, los metí en su momento aquí, claro, ya se me olvida que los tengo. Entonces hay una serie de libros que los tengo en otra parte guardados y os voy a hacer un vídeo también enseñándoos los libros que quiero leer, porque muchas veces no, pero en 2 o 3 ocasiones
Algunos me habéis dicho que no grabo vídeos, lo que llaman book haul, ¿no? Estos vídeos de repente enseñar un montón de libros que has comprado. Es que yo no compro montones de libros, yo te puedo comprar uno o dos a la vez, pero no montones de libros. Cuando llegue mi cumpleaños y me regalen libros, ahí sí que os voy a enseñar, pues porque me van a regalar varios libros y puedo hacer un vídeo si os interesa. A mí esos vídeos siempre me parecen poco interesantes y os digo por qué. Porque me interesa que la gente me hable de libros que ya ha leído y lo que opina de esos libros. A mí que me enseñen libros por el hecho de, bueno, mira, lo tengo, nunca me han resultado interesantes, pero tampoco me supone ningún esfuerzo grabarlos si os apetece verlos, tanto esos que me regalen cuando llegue mi cumpleaños como los que tengo aún por leer. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.